Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior empezamos a revisar, durante las clases anteriores empezamos a ver las generalidades de la artrología, lo que son las diferentes articulaciones que unen los huesos del esqueleto humano. Posteriormente, después de haber hecho una revisión general de todas las articulaciones, iniciamos a revisar en particular algunas de las más importantes. Con la primera que iniciamos es la articulación de la cadera. Ya revisamos los elementos que se involucran en esta articulación, qué tipo de articulación es. Es algo similar a cuando estamos viendo los huesos, que decimos qué tipo de hueso es, de qué se compone, qué función tiene, con quién se articula. En la articulación es muy parecido, vamos a decir cuántos movimientos tiene, qué elementos lo componen, si es sinovial o no es sinovial, si es sin artrosis o de artrosis. Sí. Ya habíamos llegado al apartado donde encontramos los movimientos de la cadera. Inclusive revisamos un asunto sobre los ángulos que debe de tener la cabeza del fémur para que tengamos unas piernas de forma recta. ¿Sí? Ese es el caso de 135 grados, esa es la imagen del centro. Una disminución o un aumento en el ángulo van a cambiar la anatomía completamente de las rodillas y por tanto de las piernas. Entonces la cadera va a tener varios movimientos, uno de ellos es la flexión. Recuerden que la flexión es la disminución del ángulo entre dos huesos, entre el eje de dos huesos. Entonces la flexión va a ser de la pierna sobre la cadera. La extensión es el aumento del ángulo que existe entre dos huesos, por tanto pues esa va a ser entre el fémur y la cadera. La abducción, en esta estamos alejando el fémur del centro del eje medial, y en la aducción lo estamos acercando. Rotación, la rotación de la cadera pues nos permite rotar el miembro pélvico completo, aunque pues hay limitaciones tanto en la abducción como en la rotación, que vienen de forma fisiológica por los tejidos blandos que se involucran en la articulación. Esto se refiere a la elasticidad de los diferentes tejidos que componen la articulación, que pues van a limitar un poco qué tan amplios pueden ser los movimientos. Si alguien entrenado, alguien que tiene ligamentos más flexibles, que hace ejercicio, puede tener movimientos más amplios en las articulaciones de la cadera que le permitan hacer movimientos de mayor amplitud. En la siguiente imagen lo que observamos es una persona en decúbito lateral y una persona en decúbito supino. En el decúbito supino pues estamos observando la flexión y la extensión. ¿Sí? Siendo de este lado estamos observando una flexión donde el ángulo está entre el tronco y el miembro pélvico. Obviamente no todas, eso es a lo que me refiero con la flexibilidad. No todos podemos flexionar la pierna hacia el abdomen. Hay veces que es menos y está limitado pues por los tejidos. Y en la otra imagen pues vemos un miembro pélvico completamente en extensión. En la otra imagen, en la del medio, lo que observamos es cómo se abduce una pierna. La estamos separando del eje medial. Y en la última estamos viendo una aducción parcial. Sí, porque podemos aducir todavía más el miembro pélvico de forma que se cruce uno con otro. ¿Sí? Ahora, una persona normal, no con entrenamiento ni atleta ni nada por el estilo, tiene cierta amplitud en grados de los movimientos que puede realizar. Entonces, por ejemplo, una aducción va a tener un grado máximo de 45 grados. Esos grados pues se pueden incrementar con ciertos ejercicios y acondicionamiento. La aducción va a tener un poco menos, que son 30 grados. Y por último, la rotación se puede hacer a 45 grados, no completamente a 180. Ahora, ¿qué elementos anatómicos que componen esta articulación nos van a limitar el movimiento? Pues van a ser... esos son principalmente pues los ligamentos de la articulación. Entre ellos pues la cápsula, ¿sí? Que entre más fibroso sea el ligamento, más difícil va a ser que la articulación tenga más amplios movimientos. Y otros tres ligamentos en particular, que son el ligamento iliofemoral, que tiene una forma de Y, o sea, tiene una raíz y dos lengüetas.
el músculo psoas que se inserta en el trocánter menor y el ligamento pubofemoral que se inserta por debajo de este músculo psoas. Entonces, entre esos 4 elementos nos limitan el movimiento de la articulación. Ahora, en particular, los elementos anteriores limitan los movimientos en general. En particular, por ejemplo, la flexión se va a limitar por los músculos que encontramos en el hueco popliteo o corva. La extensión va a estar limitada por los mismos ligamentos de la cápsula articular. Eso lo limita. Luego tenemos la abducción. Va a estar limitada pues por la fuerza de los mismos músculos que producen la abducción, los músculos abductores. Y la aducción va a estar limitada por el músculo tensor y la fascia de los músculos abductores, ¿sí? Mientras que la rotación pues va a estar limitada por las fibras tendinosas de la cápsula articular. Ahora, pasando un poquito a lo que son la miología, de artrología y miología, vamos a ver algunos de los músculos de la articulación de la cadera. Entonces, el más superficial, el más grande de todos, viene a ser el glúteo mayor. Recuerden que en la cara posterior, en la cara externa o extrapélvica de los huesos ilíacos, tenemos 3 líneas. Estas líneas limitan los puntos donde se insertan los 3 glúteos, ¿sí? Entonces, primero tenemos 3 glúteos: el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Los 3 están uno debajo de otro por capa, siendo la más externa el glúteo mayor. Es un músculo más extenso de los 3 y tiene una forma más o menos romboide, como vemos en la imagen. Su origen va a estar en el ilion y va a tener puntos de inserción en la cara dorsal o externa del sacro y el coxis, ¿sí? De ahí se va a ir a insertar en la tuberosidad mayor del fémur o trocánter mayor. Aquí podemos ver el músculo más claramente, ya no nada más así. Si se fijan, pues sí mantiene esa forma romboidea, ¿sí? Este músculo glúteo mayor tiene la función de extender la cadera e interviene en la rotación externa. Sí, entonces intervienen los movimientos de extensión y rotación hacia afuera. Recuerden que hay diferentes rotaciones. Hay rotación interna, rotación externa y la circunducción. Ahora, para poder ver a los otros 2 glúteos, al menor y al medio, tenemos que cortar al glúteo mayor. Entonces, en la imagen lo que se observa es, este es el glúteo mayor y por debajo vemos al glúteo medio y al glúteo menor. Sí, estos son, vamos a poner los otros colores. Este es el glúteo medio y este es el glúteo menor, pero en otro color. Y curiosamente, en la superficie del ilion resulta que tienen más superficie de inserción el glúteo menor que el mayor. Es más pequeño lo que se va a insertar aquí. Estos son puntos de inserción así muy simplificados. Ya en la miología se ven un poco más a detalle, ya cuando veamos miología propiamente dicho. Entonces, básicamente nada más para ver los elementos que se involucran en los movimientos de la articulación de la cadera. Sí. Ahora, ¿qué función tienen estos 2 glúteos? Su función va a ser la de abducir al muslo y rotarlo hacia adentro, hacia medial, ¿sí? El glúteo mayor rotaba hacia afuera, los glúteos menor y medio van a rotar hacia adentro y nos van a permitir abducir el muslo y el muslo sobre la cadera, o sea, separarlo. Luego tenemos al psoas ilíaco, ¿sí? Es un músculo de forma más o menos triangular o ahusada que tiene su origen mucho más arriba, a nivel de las apófisis transversas de la columna vertebral. Va a empezar desde la T12, o sea la última torácica, hasta la L5, va a abarcar a las 5 vértebras lumbares. Se va a insertar en el trocánter menor. Recuerden, es el único músculo que se inserta en el trocánter menor. Ahí hay un paralelismo entre el húmero y el fémur, que el húmero también tiene 2 tuberosidades, que son el troquín y el troquíter. En estos 2 también se insertan varios músculos en uno y en otros solamente uno. Aquí es igual, el trocánter mayor
se insertan varios músculos, trocánter menor solamente uno. Además, en este trocánter menor hay un pequeño tendón reflejo que se inserta un poquito más abajo del trocánter menor, que es el músculo ilíaco. Aquí podemos observar ya con más detalle a los dos músculos que van a estar cerca o insertos directamente en el trocánter menor. Primeramente podemos observar aquí al psoas ilíaco, que inclusive se puede ver en las radiografías. ¿Sí? Ven cómo va desde la columna hacia el trocánter menor. ¿Sí? Luego tenemos aquí al músculo ilíaco, ¿sí? Que también va a estar cerca de el trocánter menor. Perdón. ¿Qué función va a hacer? Nos va a permitir flexionar el muslo. ¿Sí? Vamos a acercar el muslo hacia el abdomen y da un movimiento muy pequeño, se coopera con la rotación externa y la aducción. Entonces, en conjunto con el glúteo mayor, va a permitir la rotación hacia afuera. El otro músculo cerca al músculo psoas ilíaco es el músculo ilíaco. Se va a insertar por arriba en la cresta ilíaca y en la base del sacro, así como en otro ligamento que es el ligamento ilio-lumbar, que aquí no podemos visualizar. Y luego por abajo se va a insertar en el trocánter menor del fémur, ¿sí? O al menos alrededor. El músculo que definitivamente se inserta en el trocánter es el psoas ilíaco. Si podemos observar, este es el músculo ilíaco, ¿sí? Este va a ayudarnos a producir una flexión igual que el psoas ilíaco y coopera con la aducción y la rotación externa. O sea, tiene las funciones idénticas a lo que es el psoas ilíaco. Luego los músculos de la corva, por así decirlo, o los músculos que se van a insertar hacia el hueco popliteo o hacia la parte posterior de la tibia, ¿sí? Tienen su origen en la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática pues, está en el isquion, arriba en la cadera, y se van a insertar en la porción proximal de la tibia. La mayoría de estos lo que va a hacer es cooperar con la extensión de la cadera. O sea, esta extensión, recuerden que también el glúteo mayor tiene que ver con la extensión de la cadera, y a la vez nos van a permitir también la flexión de la rodilla. Estos pues van a ser dos músculos que son el semimembranoso y el semitendinoso. Los dos tienen puntos de inserción muy parecidos, ¿sí? Siendo en la extremidad superior de la tibia y siendo en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Como dije, pues nos van a permitir la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla, así como rotación interna o amedial de cadera y rodilla, ¿sí? Además se van a insertar aquí junto con los músculos de la pata de ganso. Tenemos también el bíceps femoral. Sí, el bíceps femoral pues tiene una estructura muy parecida al bíceps del brazo. Le podemos llamar bíceps porque tiene está formado por dos listones musculares que aparentarían ser independientes, pero en cierto punto se unen. Esto queda bastante claro al visualizar esta imagen. Aquí tenemos el bíceps. Se fijan cómo se divide o se bifurca. Por eso el prefijo bi, de dos. ¿Sí? Tiene dos, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga va a estar inserta en la tuberosidad isquiática junto con el semitendinoso y el semimembranoso. Y la cabeza corta se va a insertar en el tercio medio del fémur, hacia la línea áspera, ¿sí? Y por último, pues su inserción abajo, sus tendones, se van a insertar en la cara lateral de la cabeza del peroné y otro en la cara lateral de la cabeza de la tibia, ¿sí? Entonces tiene dos puntos de inserción, son 4 puntos de inserción, pero en realidad es un solo músculo. ¿Qué movimientos tiene? Pues los tiene los mismos que el semitendinoso y el semimembranoso. Va a ayudar con la flexión de la cadera y la flexión de la rodilla, ¿sí? Hasta aquí terminaríamos el día de hoy con los músculos de esta articulación. Mañana continuaremos viendo los músculos que se involucran en la articulación de la cadera y le permiten su movimiento.